Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. El día de hoy, en nombre de la universidad, les doy la bienvenida a este webinar titulado La agilidad, una ventaja innovadora y competitiva en el direccionamiento de las organizaciones. En esta oportunidad tenemos la fortuna de que nos acompañe la profesora Dora Muñoz. Les voy a contar un poco acerca de la profesora Dora. La profesora Dora es Executive MBA de la Universidad de los Andes, es ingeniera de petróleos de la Universidad de América y tiene un posgrado en desarrollo de negocios de petróleo y gas onshore y offshore del Instituto Brasileño del Petróleo en Brasil. También es la principal CEO de TPG de Brasil, que es una operadora de petróleo y gas brasilera y de energías renovables. Además de esto, divide su actividad con la de consultora estratégica, experta en la aplicación de marcos y metodologías ágiles, el gerenciamiento de proyectos, equipos ágiles, planeación estratégica en temas organizacionales, con énfasis en desarrollo de negocios, diseños de OKRs, análisis de escenarios, innovación y transformación digital. Además, la profesora Dora ha trabajado por más de 24 años en el diseño, en la planeación y ejecución de proyectos en el sector energético en Norteamérica, en Latinoamérica y en Asia, y actualmente tiene un énfasis también en la transición energética, en energías renovables y en nuevas tecnologías. Ha incorporado con éxito la agilidad en la alta dirección de organizaciones y fue parte del comité directivo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y el diseño de programas ejecutivos en temas de agilidad para la alta gerencia, agilidad organizacional, equipos ágiles e inteligencia colectiva. Desde ya les adelanto que este webinar es una invitación que nos extiende el curso de agilidad para la alta gerencia que acompaña a la profesora Dora en la Facultad de Administración y al que les hablaremos hacia el final de este espacio para contarles un poco sobre la dinámica que vamos a manejar en este webinar. Ya en un momento le daré la palabra a la profesora Dora para que nos pueda compartir su charla que va a durar alrededor de 35 a 40 minutos. Posterior a esto les voy a presentar el curso de agilidad para la alta gerencia y al final los minutos que nos queden los emplearemos para responder las preguntas que haya suscitado tanto la charla de la profesora Dora como el curso si están interesados en tomarlo. Dicho esto, les reitero la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio. Dejo de compartir mi pantalla y le doy la palabra a la profesora Dora. Muchas gracias, profe, también por acompañarnos y bienvenida. Claro, Angie, no, mil gracias a ti y de verdad que muy feliz de tener 41 participantes en la sesión de hoy. Creo que para nosotros desde la universidad, desde el programa de agilidad para alta gerencia, el programa ejecutivo de la universidad, presentar esta séptima versión no solamente es un logro y un esfuerzo conjunto que hace la universidad, la Facultad de Administración, para que profesionales como ustedes nos estén acompañando. En verdad que para mí también es un honor hacer parte de este equipo. Venimos en este curso 3 años, es el tercer año, la séptima promoción. Y bueno, dentro de lo que Angie me comentaba ahorita, también pues tengo el honor de ser parte del equipo de profesores del doctorado en innovación, que es un esfuerzo conjunto en la Universidad de los Andes de 3 facultades. Hoy quisiera invitarlos a todos a que abramos un poco nuestra mente para pensemos qué es agilidad, por qué agilidad, porque estamos hablando que agilidad para la alta gerencia pasa a ser una ventaja innovadora y competitiva. Resulta que nosotros hoy en día vemos grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos nosotros como organizaciones. Estamos viendo momentos complejos como el huracán Ian, como la guerra de Rusia contra Ucrania, como toda esa cantidad de fenómenos a nivel global o entornos globales que son bastante complejos, porque no sabemos la magnitud de esos procesos, cómo nos pueden afectar a nosotros de una u otra forma. Ambientes que son complejos y volátiles, pero también ambientes que son ambiguos y llegan a ser muy frágiles, donde nosotros queremos hacer una trazabilidad de todo lo que estamos buscando y es muy complejo. Ante esto, pues básicamente que nosotros buscamos en la parte de desarrollo de negocios o en llevar la agilidad a la alta gerencia, y es ese pensamiento que nos lleve a crear unas nuevas formas en las que las organizaciones actuamos, que nos permitan a nosotros como organizaciones, sean grandes corporaciones, sean empresas unipersonales, quienes trabajamos en el GIG Engagement o en la parte del gerenciamiento de conexiones, busquemos también que esa forma de actuar y de adaptarnos nos permita a nosotros lograr los propósitos, ¿cierto?
Cómo lo concebimos? Pues básicamente cuando existen este tipo de entornos, lo que buscamos es desarrollar nuevos modelos de negocio, una integración dentro de nuevos marcos, nuevos mercados, nuevas formas de hacer las cosas, pero que siempre esté pensada en el cliente, ¿cierto? En que nuestros equipos, ellos, más que ser equipos de alto desempeño, es una cosa que vamos a ver muy interesante, sean equipos que generen un gran impacto, pero que aparte de un conocimiento o una capacidad, tengan y puedan desarrollar nuevas habilidades y nuevas competencias, ¿verdad? Porque la capacidad la tenemos todos para ejercer algún tipo de cargo, pero la esencia está en tener una competencia. Cuando nosotros hablamos de este tipo de organizaciones, ¿qué buscamos nosotros? Que las organizaciones básicamente, al ser ágiles, bajo ese concepto, suponen ser flexibles ante las crisis, buscar la forma de adaptarse a esas nuevas decisiones, usar de manera pertinente la tecnología, esos equipos que son fundamentales, estén alineados, ser disciplinados, tener una gestión financiera pertinente e innovar, ¿sí? Em, Cuando nosotros hablamos de esta séptima edición del curso y me siento muy orgullosa de poder acompañarlos de nuevo, pensamos en, bueno, ¿cómo podemos nosotros integrar esto? ¿Cómo podemos crear valor en las organizaciones y hacer que las cosas pasen? Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de agilidad, siempre lo que me dicen es Scrum, Kanban, una serie de marcos metodológicos que ayudan, pero no son la esencia, no son la cultura de agilidad. Entonces, vámonos a este ambiente. Cuando hablamos de direccionamiento estratégico a nivel de la alta dirección, de CEOs, de directores, de coordinadores, siempre vemos que, pues básicamente el direccionamiento estratégico es hacia dónde se da el rumbo de la organización, ¿cierto? Esa visión de futuro. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a un ambiente tan cambiante, es bastante complejo. Entonces, veamos lo siguiente. Pensemos en que este cuadro de acá es una organización. La organización tiene una forma de tomar decisiones. Esto es un mapa de ruta del proceso de toma de decisiones de pensamiento crítico. Entonces, esta es nuestra organización y ella identifica unas estrategias y las ejecuta. Pero resulta que sobre ella hay un par de espacios adicionales que no solamente condicionan lo bueno que la organización sea, sino que ella entienda qué está pasando en su contexto inmediato, en función del tiempo y del lugar. Y es parte de lo que nosotros desarrollamos. ¿Cómo es ese tiempo y cómo es ese lugar? ¿Cómo es ese tipo de alianzas y esos modelos de negocio? Pero si nos vamos un poco más arriba, encontramos algo que es muy interesante y hablamos de los entornos. Y los entornos, hasta antes de pandemia, nosotros pensábamos, y en la administración decíamos, los entornos tienen, se han denominado UCA, ¿no? Ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Pero resulta que la pandemia nos mostró cosas muy diferentes, nos mostró la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no solamente de nosotros como seres humanos, los miedos profundos, sino la vulnerabilidad a volver a estar juntos, a entender que esos mercados a los que estamos saliendo nuevamente son muy frágiles. Son ambientes que no son lineales, es decir, tal vez todo lo que nosotros veíamos que podíamos ejecutar antes o que podíamos trabajar con data o con análisis, hoy en día no podemos casi que proyectarlos. Pero esos ambientes también generan algún tema de incompresibilidad y es curioso, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en Europa. Mientras todo el mundo está pensando, listo, vamos a trabajar en transición energética, ayudemos a reducir los gases de efecto invernadero, pero hay una crisis que se genera en todo el mundo pues debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces todo el mercado en Europa dice, ok, el gas es el energético de transición. Nosotros nos encontramos con que hay lugares, hay países donde dicen, no, no hay más exploración, no hay más gas, ¿verdad? Esto hace que a veces esas decisiones de los países, o sea, ese entorno macro, ese entorno global, afecte países y los países obviamente nos afectan a nosotros. Entonces, bajo esos ambientes, ¿cómo nosotros direccionamos las organizaciones? Donde nosotros tenemos que estar pendientes de que nuestros equipos vayan, tenemos un fin en mente, pero cómo nosotros también estamos trabajando frente a esas situaciones. Y es algo de manejo ecosistémico. ¿Por qué? Porque los entornos grandes, los macros, son entornos que nosotros no podemos cambiar en la gran mayoría de los casos. Hay un par de compañías
o algunas mega compañías, ¿cierto? Que tienen esa capacidad de hacer esos de cambiar esos ambientes. Nosotros estamos más enfocados en el tema de función, de tiempo y de lugar y el contexto donde nosotros estamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que agilidad la concebimos bajo 4 conceptos, pues el primero es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Con una ventaja competitiva, lo que nosotros buscamos como organización es que nuestro negocio sea diferente pensando en aquello que le produce valor al cliente. Nosotros siempre pensábamos, no, es que mi producto es el mejor, lo posiciono en el mercado, todo el mundo lo va a querer. Hoy en día hemos tenido que reevaluar ese concepto. ¿Qué es aquello que genera valor? ¿Qué es lo importante para el cliente? Y ya no es solamente una estrategia de precios o crear un valor adicional, no, ni enfocarse solamente en la organización, es enfocarnos en ese cliente. Y viene un concepto interesante que es agilidad como tal. Siempre que hablamos de agilidad pensamos en los marcos, en las metodologías, en la forma de crear equipos, en hacer los trabajos semanales, pero realmente agilidad se convierte casi que en una cultura. Y la agilidad se define ahora en las organizaciones como esa capacidad para adaptarse de una forma muy rápida en esos ambientes que son antiguos y que son muy turbulentos, que es lo que nosotros estamos encontrando. Pero es curioso, ¿por qué? Porque para dar ese salto en agilidad nosotros requerimos que las organizaciones sean estables, pero que también puedan ir a una alta velocidad. Entonces son muchos conceptos en un mismo momento. Y aquí vienen dos cosas más interesantes, y es parte de la experiencia que hemos tenido en el curso del doctorado, ¿cierto? Es cómo nosotros incorporamos la innovación. Entonces, ¿por qué hablamos también que parte de este éxito de lograr organizaciones ágiles que estén en ese mundo que está cambiando, que es ambiguo, que es frágil, nosotros podamos verlo? Y es básicamente, no es solamente aquello disruptivo, aquellas unicornios, aquellas organizaciones que tú inyectas un capital y vieron dónde era y empiezan a crecer de una forma acelerada, ¿no? Es básicamente, enfoquemos nosotros como organización las ideas, los conceptos, productos, servicios, prácticas, todo aquello que nos permita a nosotros al interior de la organización generar incrementos en productividad y competitividad. Y por último, algo que me parece que es súper importante y a nosotros a veces se nos olvida, la inteligencia colectiva. Michael Porter siempre dice, la estrategia se la desayuna la cultura. Y eso es cierto, de nada nos sirven las grandes estrategias. Si como cultura dentro de la organización nosotros no tenemos esa capacidad o no la hemos desarrollado. Entonces también trabajamos esos 4 conceptos. Y vemos la inteligencia colectiva como aquel atributo, ¿no? Donde no 1 más 1 es 2, sino 1 más 1 es 3. Y cómo el resultado de los grupos o de los equipos es muy superior al de los individuos. Entonces, vemos que esto es un mundo inmenso de situaciones en las que tenemos una organización, ellas están embebidas en un contexto, en tiempo y lugar, pero hay una serie de macropresiones sobre las organizaciones. Y entonces, ¿cuál sería ese objetivo? ¿Cuál estamos viendo nosotros que debe ser nuestro objetivo como organización? Pues identificar primero agilidad, flexibilidad, adaptación en ese tipo de ambientes nos permiten a nosotros que, uno, lograr esos objetivos corporativos, pero más que corporativo es el propósito superior, el para qué existe mi organización, ¿cierto? Habilitar la transformación digital de una forma orgánica, y es que a todos nos ha pegado fuerte la transformación digital, salvo los nómadas digitales, pero esos son bastante chicos aún. Mejorar la competitividad. ¿Cómo puedo ser competitivo en un ambiente que está cambiando tan rápido y tan fluidamente? ¿Cómo desarrollo el capital humano y venir, y venirnos juntos a la innovación? Entonces, aquí vemos que podemos incorporar la cultura, la tecnología, el trabajo colaborativo y co-crear. Y aquí hay un triángulo que me gusta mucho pensar, bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos a nivel de las organizaciones? Si nuestro objetivo es crear valor en las organizaciones, o sea, crear valor en aquellas donde estamos, pero también enfocarnos en nuestro cliente a través de la innovación. Y esa innovación, cuando hablamos y la conectamos con agilidad para evitar esa premisa, ¿no? de que la estrategia se la desayuna, la cultura de la organización, pues básicamente es partir de construir y soportar una cultura ágil. Y ahí nos basamos en todo lo que tiene que ver ese marco, cómo la organización en la parte de tecnología, de personas, de estrategia se une y se convierte en un tema de agilidad organizacional. Ese tema de la flexibilidad, de cómo organizamos los equipos. Ejemplos claros de eso son Amazon, son Spotify, son casos como por ejemplo el F80, ¿sí?
en este momento, un sector médico en Estados Unidos que en cuestión de 45 minutos conecta a 45.000 personas en todo el estado de California para poder conectar y poder trabajar en temas de urgencia, ¿cierto? En cómo llegó la disrupción digital para quedarse y cómo se integran esas herramientas digitales a la organización. Entonces, por último, en esta parte, y también cómo nosotros alineamos todo lo que son nuestras estrategias de negocio con esas estrategias digitales, con nuestra cultura. Y es ahí donde nosotros lideramos en la innovación. Y es que hay un tema muy interesante. Nunca en la historia del ser humano, desde que está trabajando en temas de organizaciones, había tenido hasta 6 y 7 generaciones trabajando juntos. Hoy tenemos personas de 16, 17 años, hasta personas de 80, 85 años trabajando en la misma organización. Y esto genera un desafío adicional. ¿Por qué? Porque necesitamos no perder la experiencia, pero necesitamos incorporar nuevos conocimientos. Entonces, es aquí donde vienen 3 preguntas que yo quisiera que ustedes como participantes estén pensando, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 preguntas que nos dan valor a la organización? Primero, ¿quiénes somos nosotros como organización? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál es el ADN? ¿Soy yo esa empresa en la que la gente quiere trabajar? ¿Soy yo parte de esa organización en la que realmente queremos estar? ¿Cuál es esa cultura que nos diferencia? ¿Es una competitividad ras que destruye la misma organización? ¿Cuál es ese ADN? Me gusta usar el término de ADN por una sencilla razón, porque el hombre hoy con su conocimiento sabe que hay una inteligencia muy superior que crea un código que aún hoy, con todo lo que nosotros hemos avanzado en tecnología, no hemos podido descifrar. Y eso, exactamente eso, ocurre en las organizaciones. La segunda pregunta, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Entonces nos miramos. ¿Cómo nosotros estamos organizados para hacer y gestionar de manera pertinente esos desafíos? ¿Cómo operacionalizamos esas estrategias? Es parte de lo que vemos en el curso. ¿De qué forma interpretamos la organización y cómo podemos llevar a cabo esas estrategias con esos 3 fundamentos que vimos ahorita? Y lo más interesante, cómo crecemos como organización, ¿verdad? Y no solamente la visión, y es mucho lo que ocurre cuando trabajamos en proyectos, ¿no? Hagamos una lección aprendida, no es una retrospectiva, qué hicimos bien, qué podemos hacer mejor, qué definitivamente no haríamos, y cómo tomamos decisiones al interior de las organizaciones, ¿sí? Estas 3 preguntas son las preguntas base que toda organización debe estarse cuestionando hoy. ¿Por qué? Porque ante los cambios vienen 3 preguntas interesantes. ¿Usted sabe cuáles son esas próximas disrupciones en la industria o en el sector en el que usted está? O sea, puede uno decir, yo sé que en el sector en energía tengo un desafío, que es la transición, pero tengo que hacer una transición que me permita a mí continuar con los recursos versus optimizar la parte de eficiencia energética versus cumplir con los ODS versus reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, una serie de disrupciones versus hay nuevas políticas, hay nuevas normas, ¿verdad? ¿Cómo abordar esas disrupciones? Y si al abordarlas vemos que estamos en desventaja, bueno, y si todo el mundo empieza a salir y yo me quedo, ¿para qué? Para aprovechar esas oportunidades. Es esa manera. Entonces, un pensamiento ágil a nivel de organizaciones tiene que tener la capacidad de por lo menos intentar dar respuesta a estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Y cómo hacemos para crecer? Y eso ya no es solamente un tema de junta directiva, es un tema que tiene que estar atento a toda la organización. Esa es la base del éxito de organizaciones como Amazon, que pasó de ser un sitio, un lugar de una plataforma, ¿sí? Para compra y venta de cosas, a ser nuestro compañero de decisiones de compra. O cómo fue Spotify, ¿cierto? Cómo se hacen esas alineaciones al interior de los equipos, donde cada uno de los equipos funciona como una microempresa, como una empresa más pequeña, y cómo ellas se van juntando. Y es ahí donde nosotros vemos en acción la inteligencia colectiva, de qué manera nosotros vamos ayudándoles a todos estos equipos, no solamente a tener buenas prácticas o usar marcos de referencia como Scrum, tableros de seguimiento como Kanban, sino que vayan creando esa cultura, ese ADN basado en eso, en precisamente ser ágil. Hay 4 atributos básicamente que comparten las organizaciones que tienen un alto desempeño. Ojo, organizaciones que tienen un alto desempeño.
No estoy hablando de equipos de alto desempeño. Si a mí como ingeniera me dicen que tengo que crear el equipo de más alto desempeño, tranquilo, llamo a IBM, llamo a Microsoft, 4 o 5 equipos, cada uno con 100 teradatas, ahí tienen el equipo de más alto desempeño. Como organización, perfecto, sus indicadores. Como seres humanos, como personas, son equipos que generan un alto impacto. Dentro de esos atributos está la visibilidad y el contexto, es decir, el liderazgo que la organización dé. El 60%, 70% de las organizaciones que están hoy en Colombia son empresas familiares y empresas que no logran pasar la primera generación, ¿verdad? Son atributos que nosotros como personas muchas veces independientes queremos jalonar en nuestro negocio y no surgen más allá del primer año, ¿cierto? Entonces, ese tipo de visibilidad y contexto es qué tan visible soy en un ambiente, en un mundo que está en una transición también digital y en un contexto que es muy complejo. ¿Cómo gerenciamos nosotros esa gestión? Porque ¿qué está pasando hoy? Si el líder o el presidente de la organización no está, o el creador de la buena idea no está, la organización acaba. Y realmente no es eso lo que nosotros buscamos. Es sencillamente que los equipos que están trabajando con nosotros, aquellos con los que estamos intentando entender ese contexto, ese mundo más cercano y ese entorno, puedan tener una cultura de trabajo positiva, abierta y honesta, ¿cierto? Y cómo también estos equipos van interiorizando y van alineando toda esa información que van encontrando en cada uno de esos niveles para tomar decisiones. El tercero es la tecnología al servicio de la gente. Entonces yo nunca acepto en nuestros cursos tanto la agilidad, esta séptima promoción, como en los programas del doctorado y la maestría. Alguien me decía, no, yo soy enemigo de la tecnología. Hoy no podemos ser enemigos de la tecnología tiene que estar al servicio de la gente. ¿Y de qué manera nosotros vamos incorporando esas generaciones al uso de la tecnología, verdad? Pero hay algo que es muy importante y es, oiga, lo hicimos bien, tuvimos un caso de éxito. ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo hacemos visible? ¿Mm? Eso es colocar la tecnología al servicio de la gente. Y un punto importantísimo, me parece súper clave traerlo acá, es el foco en la agilidad como una competencia medular. Entonces, cuando uno habla de una competencia medular, pensamos siempre en nuestra espina vertebral, ¿verdad? Uno habla de médula, entonces es como esa alineación entre aquello que nos conecta en la cabeza, las extremidades, nuestras piernas, ¿verdad? Todo aquello que debe fluir perfectamente. Si nosotros tenemos una molestia en esa parte, pues sencillamente nuestro cuerpo no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la agilidad se está convirtiendo o realmente se convirtió en esa competencia medular que tiene que desarrollar nuevos líderes, tiene que acompañar a las organizaciones en los procesos de toma de decisiones, tiene que ser ese líder que sabe servir, ¿verdad? Ese líder que está identificando nuevas oportunidades de mercado, ese líder, ese gerente, ¿verdad? Un gerente de proyecto líder que sabe que si en algún momento tiene que cambiar el alcance de su proyecto, tiene que tener la capacidad de hacer que sus equipos se vayan autogestionando. Entonces, dentro de esos atributos, vemos que la agilidad dejó de ser un tema de creación de software en los años 90 para responder a esos momentos claves de salir rápido, vamos, estamos en una competencia por el software, el documento perfecto, hacer entregas, al marco de los negocios, a la gestión de estrategias, a la transformación, a todo el tema de transformación digital, a la innovación, pero principalmente a la cultura de las organizaciones. Entonces, vemos que el tema ya no es un marca registrada, sino agilidad como esa capacidad de flexibilidad y de incorporar marcos y metodologías a nuestro día a día gestionando la cultura, ha hecho parte hoy en día de las organizaciones. Y entonces, ¿será que estamos nosotros preparados para esto? Y cuando hablamos de agilidad organizacional como una competencia medular, quisiera que viéramos tres cosas. Primero, nos vamos a ese triángulo, nos vamos a la parte derecha, agilidad organizacional. Aquí hablamos de una capacidad. La capacidad es lo que una organización nos da. La pandemia nos demostró que las organizaciones y los grandes edificios y las megaestructuras eran megaestructuras y grandes edificios llenos de concreto. Pero lo que realmente sacó adelante las organizaciones fuimos nosotros, los seres humanos, que tuvimos la oportunidad de tener herramientas y estar conectados, que tuvimos la oportunidad de renovarnos, adaptarnos y cambiar, entrar en entornos ambiguos y entornos turbulentos. Yo era una de aquellas personas que decía, no creo que nunca en la vida haga un envío online.
inicio la pandemia acompañando el comité directivo de la Facultad de Administración y la gran pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos para mantener a nuestros 3.500 solo en la Facultad de Administración conectados en un tiempo que no sabemos aún cuándo va a terminar? Semana tras semana. Entonces, lo que hacemos en energía igualmente, cuarto de guerra, momento en el cual nosotros tenemos que pensar en la supervivencia, en aquellas cosas que nos diferencian, en aquellas cosas que nos hacen competitivos. Y hoy los estoy acompañando a ustedes a 6.875 kilómetros de distancia. ¿Sí? Esto que nosotros estamos haciendo es permitirnos hacer algo que se llama el G&G Engagement, gestión y gerenciamiento del relacionamiento, ¿verdad? Entonces, esa agilidad se da a múltiples niveles, a nivel individual, colectivo e interorganizacional. Y curiosamente, hoy no competimos contra las compañías. Hoy estamos haciendo alianzas para juntos construir y crear cosas nuevas y diferentes, ¿verdad? Es tan rápido, son tan rápidos los cambios que a veces no dan tiempo ni de pensar cómo compito, sino cuál es la falta que yo tengo, qué me hace falta y quién me puede proveer. Y hablar alineadamente para prestar y enfocarnos siempre en nuestro cliente para lograr ayudarle a encontrar la razón de existir. Y esta agilidad organizacional viene de algo muy interesante, viene de un entorno que también es dinámico, ¿cierto? Entonces pensemos que esta es nuestra organización tiene una parte estratégica, aquellos gurús que se sientan y dicen, el camino es este, ¿verdad? Y se recibe un mensaje en el interior de la organización, recursos humanos, cómo lo gestionamos, tecnología, cómo. Entonces hoy en día podemos ver de manera general, hay unos modelos que son un poco más específicos, agilidad dentro de la organización. Y se basa en tres cosas interesantes. No quiero decir que sean las únicas, pero son tres cosas que son claves cuando nosotros estamos pensando en organizaciones, en empresas, inclusive en nosotros, como profesionales en estrategia o en consultoría, que deseamos acompañar a las organizaciones en el logro de sus objetivos. Tecnología. ¿De qué manera se está gestionando todo el tema, por ejemplo, de suministro, logística? ¿Cómo nosotros hacemos procesos de innovación y de mejora dentro de las áreas? ¿Qué tan rápido nosotros podemos tener producción, verdad? Y un caso muy interesante, el 30 de abril del año 2020, nosotros en el sector de petróleo tuvimos algo muy difícil y por primera vez en la historia reciente tuvimos precio de barril de petróleo a menos $10, menos $5. Es decir, nosotros necesitábamos descargar el petróleo que teníamos en cerca de 50.000 buquetanques en todo el mundo, en algún lugar. Pagábamos para que eso se diera. Y hoy, menos de 2 años después, estamos viendo que una guerra ha movido y puede colocar en conflicto no solamente Europa ante el invierno inminente, ¿verdad? En algún momento nosotros hacíamos un chiste muy malo, ¿verdad? Y decíamos, Europa la va a pasar mal el día que Putin se levante molesto. Porque ¿qué hizo el señor? Será la llave. ¿Cómo se están adaptando estos países ante estos cambios? ¿Qué tan rápido lo están haciendo? ¿Qué tanto nosotros podemos proveer? ¿Mm? El tema de recursos humanos es fundamental. ¿Por qué? Porque el tema de recursos humanos es aquel que busca ese engranaje que ayuda a que se desempeñen las capacidades y las velocidades con las que nosotros necesitamos que nuestros equipos estén pensando, ¿verdad? Acompañar esa flexibilidad, no solamente en los modelos de negocio que están surgiendo, sino en los modelos mentales de la gente que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en un desafío impresionante. Entonces, ya no estamos hablando solamente de los KPIs, estamos hablando de los OKR. Estamos hablando de aquello que es nuestro propósito superior. ¿Y cómo hacemos, cómo tropicalizamos esos OKR? ¿Verdad? ¿De qué manera nosotros vamos a ayudarles a percibir a nuestra organización cuáles son las acciones que se están dando en otras organizaciones y cómo yo hago que la gente, que mis equipos sean más competitivos, pero dentro de ellos sean equipos que generen un gran impacto? Y obviamente la parte estratégica, y es básicamente esa capacidad, ¿verdad? Para aplicar las cosas, identificar las oportunidades que están saliendo, identificar las amenazas. Y ya no se va en un análisis DOFA muy sencillo, no. Vamos a muchos otros modelos de análisis de negocio donde nosotros vamos identificando esos cambios tan dinámicos.
¿verdad? Cuando uno dice cambio dinámico, uno dice, es repetitivo, no. Hay cambios que son lentos, pero los cambios dinámicos son aquellos que no paran, como el dinamo, está ahí. Hasta que tú no lo fuerzas a parar, él no para, ¿verdad? Y cómo muchas veces creamos y generamos nuevas oportunidades promoviendo cambios en los mercados. Y eso lo vemos ahorita con el Nubank, un banco creado por un colombiano donde encontró un nicho de mercado fuera de Colombia y vuelve a generar un impacto grande en los bancos convencionales para crear nuevas herramientas digitales, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas es muy interesante porque cuando nosotros las vemos acá en Agilidad para la Alta Gerencia, vemos que ese direccionamiento estratégico se da en 4 áreas, ¿cierto? Son 4 cosas, como 4 insumos que vamos llevando a ese gran tendencias y los modelos. Entonces podemos hacer análisis comparativo o análisis espejo entre organizaciones y entre sectores. Anticipación a los desafíos. ¿Es posible anticiparnos a los desafíos? ¿Qué va a pasar? Yo recuerdo que hace exactamente, inclusive aún en época de pandemia, Alemania dijo, vamos a iniciar el proceso de desmantelamiento de 7 plantas nucleares que tenemos porque vamos a irnos a energías renovables. Ayer el mismo gobierno alemán hizo un anuncio, estamos habilitando la quinta, planta nuclear para retomar la energía basada en energía nuclear. Esta situación no duró ni 18 meses. ¿Cómo nos anticipamos cuando la información que viene no es, no es lineal? No nos permite como antes. Ah, no, es que el mercado lo hace así. La estadística nos muestra no. ¿Cómo y bajo qué ámbitos nosotros podemos analizar esos escenarios? ¿Verdad? ¿Cómo los interpretamos y cómo decidimos? Y cómo nos vamos alineando con los equipos. Entonces, cuando uno habla de este tipo de organizaciones, hay ambientes, ¿sí? Este tipo de ambientes, primero, se ven como ecosistemas. Segundo, como una interrelación entre todas las partes interesadas. Entonces, va más allá que aquella creación de solo partes que se unen. No, es que identificamos una nueva taxonomía de oportunidades. Vamos a redefinir prioridades y vamos a redefinir esos escenarios. Vamos a incorporar nuevos modelos de negocio y vamos a trabajar fuertemente en control operacional. Bueno, mil gracias por el tiempo. Creo que me estaba quedando sin voz. Bueno, y dentro de eso, algo más que nosotros debemos trabajar. ¿Cómo hacemos una disciplina financiera? Pero finalmente, ¿cómo vamos a integrar toda esta cantidad de cosas que nosotros hemos visto hoy? ¿Mm? No sé si hasta el momento alguien tenga alguna pregunta que la quiere escribir en el chat. Listo, acá ya tenemos 2 preguntas. Ah, perfecto. Sí, nos están preguntando para compartir la grabación y la presentación. Sí, claro, la vamos a compartir. Bueno, entonces seguimos ya para terminar en esta parte. Resulta que cuando nosotros hablamos de estos ambientes buca, que eran ambientes, podemos pensar en ambientes que eran prepandemia, hablamos de ambientes volátiles, ¿no? Donde el objetivo, ¿cuál era? Entender esa volatilidad, adaptarnos y conectarnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Venimos a esos ambientes de incertidumbre, es decir, cómo nosotros vamos en constante entendimiento de ese ecosistema, del entorno y del contexto, cómo lo trabajamos. Ante ambientes complejos, claridad, sencillez y simplicidad. 3 cosas. Ante la ambigüedad, es básicamente lo que nosotros trabajamos en agilidad. ¿Cómo vamos a asumir esos imprevistos? ¿Para qué? Basado en una cultura ágil, en un ADN ágil, nuestra planeación estratégica pueda convertirse puede ser ejecutada. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo escalamos la agilidad en las organizaciones, pensamos primero, necesitamos crear valor.
Entonces, crear valor puede sonar muy cliché, ¿no? Muy chévere, porque pues, lo están haciendo todas las organizaciones. No. ¿Cómo nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra perspectiva, podemos ayudar a construir valor? Recurso humano. El peor error que cometen las organizaciones cuando están ante momentos de crisis es salir de su gente clave. ¿Qué hacen las grandes organizaciones cuando están en momentos de crisis? Identificamos el riesgo y empezamos a crear equipos, como lo hicimos nosotros, como lo hemos hecho muchos de nosotros. Nos vamos a cuartos de guerra. Y los cuartos de guerra son aquellos que nos permiten saber qué habilidades necesitamos ante esos desafíos, disciplina financiera, de qué manera nosotros podemos gestionar, de dónde podemos buscar recursos, pensar en el cliente. Y no es que mi producto sea el beneficioso para el cliente, no, sino qué es lo que realmente el cliente quiere. ¿Y sabe qué es lo mejor? La mayoría de veces el cliente no sabe lo que quiere. Entonces es parte de lo que nosotros, como profesionales en estas áreas, podemos acompañarles. ¿Por qué? Porque un cliente que logre tener valor en su necesidad es un beneficio para todos. Una organización que llegue al país, una inversión que llegue al país, es beneficio para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque crea nuevas formas y nuevos modelos, ¿sí? Entonces, si nosotros habláramos ya con este cierre, para hablar de agilidad, listo, agilidad como tal sí es una metodología. Ella incorpora varios marcos de referencia, ¿verdad? Inclusive la parte de gerenciamiento de proyectos, o sea, quienes estamos trabajando en temas de PMI, del Project Management Institute, o tenemos certificaciones, en la versión de este año encontramos que hay un capítulo experto de agilidad, buenísimo, pero ¿y cómo lo aplicamos? Es la gran pregunta, porque manuales uno puede encontrarlos todos, pero traigámoslo a las organizaciones. En esta versión, una de las cosas que nosotros trabajamos con todos los equipos son equipos multidisciplinarios, creando proyectos, interpretando todo esto que entendemos y percibimos de agilidad a nuestras propias organizaciones, ¿sí? Esta metodología, como va incorporando a todas las partes interesadas, tiene características, y es que son equipos autoorganizados, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a proyectos muy complejos? Es sencillo, los vamos dividiendo en pequeñas partes. Vamos generando entregas incrementales, ayudamos a ir reduciendo costos, vamos eliminando los trabajos innecesarios y tenemos un feedback constante. Pero hacer eso en una organización, cuando tiene una cultura que para moverla casi que necesitamos, no sé, traer a un explorador que esté escudriñando fósiles, es todo un desafío. Entonces, ¿cómo es de nuestras organizaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué competencias, qué habilidades, qué capacidades tenemos que desarrollar? Ya para terminar, cuando nosotros hablamos de nuevas formas de negocios, pensemos en tres cosas. Personas, somos seres humanos, procesos y tecnología. Bueno, en el curso tenemos un pool de libros impresionante que cada uno va haciendo más interesante que otro. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama The Sentient Enterprise. Y este libro se dio surgiendo el tema de la agilidad en California, cómo las unidades de software están dadas. Pero este libro dejó el tema de software y vino nuevamente a entender qué modelos de negocios están ocurriendo en cada uno de los sectores. Cómo estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales, con los blockchains, con la inteligencia artificial, ¿sí? Con toda una cantidad de marcos nuevos en temas digitales. Y para terminar, la agilidad como tal, entonces se constituye como una competencia medular que necesitamos para accionar organizaciones, tomar esas decisiones asertivas, combatir la ambigüedad bajo una capacidad de reacción muy rápida para que nos permita estar atentos a cualquier cambio inesperado en un ambiente muy diverso. Entonces, mis estimados, yo finalizo esta parte acá y bueno, no sin antes dar las gracias por el tiempo. Y bueno, creo que Angie, nos quedamos contigo, ¿verdad? Sí, profesora, muchísimas gracias. Les voy a extender la invitación para que vayan dejándonos sus preguntas en el chat
o si desean participar con el micrófono, más adelante los vamos a habilitar. Por ahora, para que tengan el tiempo de pensar las preguntas que les ha suscitado la charla de la profesora Dora, les voy a compartir un poco más sobre el curso, que como les comentaba al inicio es el que nos extiende la invitación el día de hoy a este webinar. Como les alcancé a mencionar, el curso se titula Agilidad para la Alta Gerencia. La próxima cohorte comenzará en octubre, va a ser un curso completamente virtual, lo cual supone una gran ventaja si están interesados en acompañarnos y de pronto nos encuentran residiendo en Bogotá. Esto no va a ser un obstáculo para que nos puedan acompañar en esta cohorte. Particularmente comenzamos el 26 de octubre, vamos a tener sesiones virtuales que van a ser sincrónicas tanto los martes como los jueves. El curso tiene en total una duración de 34 horas. De estas 34 horas, 30 horas son de sesiones sincrónicas y 4 horas son de trabajo individual para preparar las sesiones. Les quiero contar también un poco acerca de los objetivos, de lo que esperamos que suceda con ustedes cuando tomen este curso. Lo primero es que van a poder explorar el mundo de la agilidad con una mentalidad asociada al trabajo colaborativo, con clientes internos y externos y a la implementación de metodologías innovadoras en los negocios con resultados de éxito. También esperamos que puedan asociar la agilidad a la planeación estratégica de las organizaciones bajo ambientes de alta vulnerabilidad, complejidad y ambigüedad para la toma de decisiones, y que a su vez aprendan esos conceptos más relevantes que se usan en la práctica de metodologías y marcos ágiles y su incorporación en la planeación estratégica y la ejecución de los objetivos corporativos. Por otra parte, también buscamos que puedan definir esos pasos a seguir para desarrollar de manera práctica las capacidades dinámicas que sean necesarias para que logren ser una organización ágil, incluido el análisis de escenarios. Y finalmente, esperamos que el curso sea un espacio para que aprendan a crear estrategias y procesos de liderazgo, así como su implementación bajo los marcos ágiles desde la alta gerencia. Para lograr estos 5 objetivos que les acabo de compartir, el curso se estructura alrededor de una serie de módulos con temáticas concretas a abordar. El primero de ellos es el módulo de conceptos claves de la agilidad, en el que, por supuesto, además de revisar esos conceptos principales de agilidad, vamos a hablar del marco de referencia y de la planeación estratégica. Con esto damos entrada al segundo módulo sobre el marco de agilidad, en el que vamos a conversar sobre herramientas claves del gerenciamiento de las organizaciones, de proyectos, planeación y ejecución estratégica bajo el marco de agilidad. El tercer módulo es el de diseño de marcos ágiles. Allí vamos a ver un ejercicio aplicado para diseño e implementación de marcos ágiles para acompañar el diseño de las estrategias y también su ejecución. Y también vamos a ver algunos de esos marcos a revisar, como lo son Scrum, Kanban, Backlog List, Scrum Teams, Sprint Planning, Sprint Development y Retrospective. Con esto pasamos al cuarto módulo, que es el de implementación de la agilidad, en el que vamos a abordar las técnicas de planeación, control y aseguramiento de estrategias, y también técnicas para implementación de agilidad en la alta gerencia. Finalmente llegamos al quinto módulo, que es el de ejecución de la agilidad, y allí vamos a hablar de ejecución y medición, del uso de KPIs y también de los OKRs. Y con esto cerraríamos lo que es el curso de agilidad para la alta gerencia. Entonces, si la charla de lo que nos acaba de comentar la profesora Dora les llamó la atención y están interesados en profundizar, por supuesto, en estos temas, contamos con este curso que les acabamos de presentar para que puedan acompañarnos en esta cohorte de octubre. En el chat nos acompaña Diana Naranjo, que es una asesora de mercadeo que va a estar pendiente a las dudas que tengan. Allí les está dejando la información para que nos puedan compartir sus datos si están interesados en recibir más información sobre el curso o si quieren escribirnos directamente a los números que les están compartiendo o al correo para responder todas sus dudas y que puedan formar parte de esta cohorte que comienza, les recuerdo, particularmente el 26 de octubre. Entonces, ahora sí quedamos a disposición de las dudas que tengan, tanto de la charla como del curso puntualmente si desean conocer algo más de esto. Perfecto. Andy, primero mil gracias. Mil gracias a todos. Nos mantuvimos en la sesión juntos. Mil gracias por las preguntas. Yo veo sus caras y me alegra porque sé que tienen una curiosidad innata. Y yo creo que eso es lo que hace que nosotros seamos realmente innovadores y emprendedores. Esas ganas de querer entender cómo nosotros podemos gestionar. Pasamos a las respuestas. Mil gracias por acompañarnos. La primera, Mónica Arce. Bueno, profe, gracias. Mónica trabaja en el sector de gobierno. Mónica desarrolló un modelo de trabajo para gobierno, de agilidad
para las organizaciones públicas en gobierno. Tuve la oportunidad de ser su codirectora de proyecto y creo que todas las herramientas que vimos acá, ella las ha aplicado y las ha aplicado con éxito. Mónica, mil gracias por acompañarnos. Mauricio nos dice, ¿cómo las micropymes pueden implementar esta metodología cuando en estas son poco personal? Bueno, creería que son como unipersonales, ¿verdad, Mauricio? La pregunta. ¿Sí? Listo. Miren, hay una cosa, yo lo digo por ejemplo propio, mío. Yo soy ingeniera de petróleos, he trabajado en muchos lugares, he sido muy bendecida, lo puedo decir de esa forma, de haber tenido oportunidades. Pero todas esas oportunidades se dieron basadas en dos cosas, en la curiosidad y en las ganas de hacer, haciendo las cosas, ¿verdad? Y era muy complejo. Y cuando me topé por estos temas de agilidad sobre el año 2002-2003, pensé, bueno, será muy loco traer esas cosas que hacen los ingenieros medio crazy al mundo de los negocios, y empecé a llevarla a mi gestión en los temas ambientales, después en temas de negocio, después manejando mis taladros de perforación, perforábamos en tierra, perforábamos en mar, y encontré hoy que, por ejemplo, nuestra organización hoy en día tiene 7 personas y estamos en 6 lugares del mundo diferentes. Y entre todos, nosotros todos los días, 5:15 de la mañana, para todos, en el lugar donde estén, entre 5:15 y 6:15 estamos reunidos y encontramos lo siguiente: hablamos el mismo idioma, gestionamos las mismas cosas, podemos acompañar. Cuando uno lleva esto a mini pymes, pues es muy claro, si nosotros empezamos con un fin en mente y trabajamos de una forma disciplinada, sí lo podemos hacer. Y mira, Mauricio, más que una metodología de agilidad, es una cultura de dónde estoy, quién soy, a dónde quiero llegar, cómo hago lo que estoy haciendo y cómo quiero crecer. Y todo esto es importante porque la tecnología llegó sí o sí para quedarse, porque nosotros tenemos que trabajar en muchos frentes, en el marketing, en el área de negocio, pero cómo hacer que cada uno de estos equipos, así sean 2 o 3 personas en una organización, manejen la autodisciplina. Eso es agilidad realmente. La autodisciplina, sí lo hemos hecho en empresas micropymes. De hecho, creo que son las empresas más interesadas. ¿Sabes por qué? Amazon surgió de esa forma. Cuando Amazon llega como resultado, un señor que fue a Blockbuster y por X situación recibe una multa, él dice, yo voy a hacer una competencia para Blockbuster. Ese es un caso que vemos que además nos divertimos mucho porque es un caso que uno no se imagina, que pase de ser un señor que se le olvidó al ver una película. Si hay gente más chiquita, Andy, como tú y el equipo, que ni siquiera sabían que existían los blockbusters, ¿no? Que uno iba de feliz, miraba la película y tenía que ponerse en una lista de espera hasta que la bendita película llegaba. Y después de que la bendita película llegaba, le daban a uno un día y tenía uno que devolver la película. Y generalmente a uno se le olvida, entonces pague multa. Eso le pasó al creador de Amazon. Y hoy Amazon no solamente es el mayor lugar de mercado en el mundo y que factura todo lo que uno no se imagina. Amazon funciona por equipos pequeños, equipos de hasta máximo 7 o máximo 9 personas, donde cada uno de ellos trabaja como una organización pequeña generando resultados y cómo el trabajo de todos logra generar un impacto. Un diferencial con esta versión es que vamos a trabajar dos cosas que no teníamos antes: innovación e inteligencia colectiva. Son dos cosas muy nuevas y muy interesantes. Entonces creo que Mauricio, sí, y sería muy chévere poder tenerte dentro del equipo. Ana María, formación base. No, Ana María, de pronto, Angie, fue mi error. Nosotros usamos algunos términos que vienen en inglés. Todo lo tenemos en español, todo el curso. Sí hay unas referencias que les doy en español y en inglés para quien sea curioso, ¿verdad? Pero no necesitas tener una formación básica. No necesitas ser ingeniero, economista, no. Puedes ser tú empresaria y decir, tengo una idea de negocio, ¿cómo interpreto esta idea de negocio bajo cara de agilidad? Y en el momento en que empiece a generar resultados, pueda yo entender a mi cliente. Entonces vemos que este curso es como una mezcla de qué necesita mi cliente, qué puedo yo proveer, cómo me organizo yo en mi ambiente, qué cultura quiero desarrollar, cuáles son mis objetivos, cómo hago esa planeación, ¿sí? Qué tecnologías digitales requiero, cómo voy a hacer mis equipos alineados. Yo no quiero equipos de alto desempeño, no me interesa. Yo necesito equipos que generen alto impacto. Así sean, como decía, cuando nos toca a nosotros ir a perforar algún pozo y estábamos solitos, ¿no? Yo levantaba la mano y decía, necesito un equipo de apoyo. Y la persona me decía, perfecto, usted, equipo de un pollo.
partimos de nosotros, ¿verdad? Partimos de esa habilidad que nosotros tenemos innata para crear valor. Carlos, excelente, Betatonio. Betatonio en colombiano, el único lugar en Bogotá, no sé si tenemos personas que no son de Bogotá, pero Carlitos Betatonio tenía la única película de terror que se llamaba El ataque de la piraña mueca. Todavía existe la película. ¿Qué más? Bueno, no, perfecto. Profe, Entonces, acá teníamos una preguntita que se nos había quedado más atrás de Felipe que nos dice que le gustaría saber si el programa contempla una metodología probada para la implementación de la agilidad en la organización. listo. Felipe, mira, varias cosas. Cuando nosotros hablamos de metodología, la metodología tiene una cosa interesante. La metodología es un ejercicio empírico, es decir, ha sido probada, pero que sea exitosa depende de la organización, de que la implementes de la manera pertinente, ¿verdad? Y de que realmente quieras hacer que las cosas funcionen. Por eso en agilidad nosotros hablamos de dos cosas. Metodologías ágiles son muchos sistemas, son muchas cosas. Eso es una sombrilla. Ay, no la tengo acá, si nos da tiempo la puedo traer. Es una sombrilla que tiene infinidad de metodologías dentro, ¿verdad? Y tiene algo que se llaman los marcos de referencia, que son esos modelos Scrum, Kanban, toda esta cantidad de ejercicios que nosotros podemos llevar. Eh, más que la metodología, o sea, agilidad en sí es una metodología como tal. Lo que nosotros incorporamos para alta gerencia es que nosotros vamos a identificar diversos momentos de las organizaciones. Cuándo salimos al mercado, de qué manera salimos al mercado, qué tecnologías, qué herramientas, qué marcos de referencia pueden ser, qué nuevos modelos de negocio existen. Estudiamos unos casos y vamos a hacer 4 workshops, 4 talleres muy interesantes. Generalmente los llevan, y yo los sugiero, los diseñamos siempre para cada curso. Esos workshops son diseñados en base al perfil de los participantes. Entonces, cada versión y cada sesión es diferente. Entonces, esas metodologías que sean probadas para implementar dependen de las organizaciones. Las herramientas las tenemos. Lo que venimos aquí es saber cómo nosotros podemos implementarlas para tener éxito. No sé, ¿alguna otra pregunta? Por ahora tenemos más preguntas en el chat, profe, pero tenemos 3 minutitos más. Si alguien tiene alguna duda, bien sea lo que nos conversó la profesora Dora o del curso puntualmente, si están interesados en comprender algo más, ya pueden también habilitar sus micrófonos si quieren preguntar directamente. Estamos atentas. Listo. Aquí yo quiero compartirles a ustedes un mapa de ruta que me parece que es interesante. Este mapa de ruta, no veo manitos levantadas, voy a compartirlo, ¿listo? Este mapa de ruta, generalmente, con este estamos nosotros diseñando varias cosas. Primero, ¿qué es un mapa de ruta? Un mapa de ruta es como cuando tú llegas a querer atravesar un parque. Él tiene N formas de llegar de un lugar a otro. Te puedes ir por el camino escarpado, te puedes ir por un lado, te puedes ir por el paso para nosotros los viejitos, te puedes ir en bicicleta, en fin, te puedes ir por diversas áreas. ¿Qué nos parece a nosotros importante? Un mapa de ruta. Primero, todos los grandes desafíos, todos los grandes problemas se resuelven con formular la pregunta adecuada. Y en eso es cómo funciona. O sea, ¿qué es este tema de la agilidad? ¿Qué es? ¿Cómo se escala? ¿Sí? Vemos la parte de principios. ¿Qué tan ágiles deseamos ser? Y eso va mucho a la pregunta de Felipe y de Mauricio, ¿cierto? ¿Cómo lideramos negocios ágiles? Entonces vemos casos de estudio como Netflix, Bosch, Walmart, podemos ver Amazon, podemos ver Spotify, F80. En Colombia, varios casos que tenemos. El caso nuestro a la universidad, un ejercicio en el que participamos 2.500 personas durante una semana para ayudarle a resolver a 86 empresas preguntas muy puntuales acerca de su gestión. ¿Cómo lo hicimos? Durante 10 semanas diseñamos el curso y en la última semana lo ejecutamos. Nunca en América Latina había habido un ejercicio tan grande de interacción entre personas y teníamos estudiantes, teníamos profesores, teníamos mentores, empresarios. Otro punto que podemos ver en esto es de qué manera planear, presupuestar y revisar ágilmente. Algo que me parece muy interesante, ¿cuál es la estructura de una organización ágil? ¿Cómo se puede diseñar? ¿Qué disciplina se requiere? La organización ágil con respecto a la tecnología, a los procesos
y a los diferentes niveles que se requieren para tenerla. ¿De qué forma es adecuada? Aquí vemos algo que es muy interesante y escudriñamos bastante el caso de Amazon porque sigue siendo interesante y sigue siendo relevante, ¿no? Y el tema de los objetivos y los OKR. Y esto asociado con los KPI, nosotros generalmente nos miden por indicadores de desempeño, ¿no? Nosotros aquí vamos a un nivel más alto. Yo veo que Daniel siempre me dice, sí, claro, Daniel, es así, nos vamos a un nivel mucho más alto, ¿verdad? Y ahí tenemos una sesión final. Interesante esto es que al final nosotros ya hemos trabajado, un caso y ese caso lo hacemos con nuestros compañeros. Puede ser para nuestra propia organización, si tenemos esa capacidad de que todos vengan y nos acompañen o para alguna situación hipotética que se pueda presentar con alguna de las organizaciones. Muchas gracias, profesora. Listo. Bueno, mis estimados, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Vamos a ver dentro de este curso, vamos a ver 2 o 3 libros que son muy interesantes que siempre los sugiero. Andy, yo te puedo mandar el listado de los libros que sugiero a todos que independiente que estén con nosotros acá o quieran participar, son libros que realmente les van a ustedes hallar a un nivel siguiente de la organización. Son 4 libros, nosotros los vamos a sugerir. Podemos enviarles uno, ¿listo? Yo te digo a ti cuál, porque no lo puedo hacer tan público acá. Listo, profe. Entonces, creo que no hay más preguntas. Agradecerles mucho por acompañarnos en este espacio, recordarles la información que dejamos en el chat para que se animen a acompañarnos en esta cohorte. Estamos atentas a las dudas que tengan y les deseamos entonces una feliz noche y muchas gracias, profesora, por acompañarnos y por compartirnos estos conocimientos. Claro que sí, Angie, a ti, a Diana, a todos, a cada uno de los asistentes, en verdad. Vengan y juntos vamos construyendo. Ayúdenos, permítanos que nos acompañemos en ese crecimiento de las organizaciones. Yo les deseo, les mando un abrazo inmenso y bueno, espero que nos encontremos el 26. Angie, mil gracias. Que estén muy bien. Feliz noche.